A empezar los héroes de la fe, Hebreos 11. Yo estaba pensando de la situación que estamos ahorita, con todos los problemas que tenemos, que salió en las noticias ayer una profesora de quién sabe qué, quién sabe dónde, una universidad, y que dice la creación es supremacía blanca, ¿no? Entonces, que los que creen en creación del mundo por Dios, pues esto es racismo. Yo he visto ahí en los Estados Unidos igual que están saliendo en contra de los cristianos. Todos los que no reciben la vacuna son cristianos. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo pueden deducir esto? ¿De qué cosa? ¿De qué fuente? Ya que pregunta a cada persona que rehúsa tomarlo, ¿tú eres cristiano? No. Pero hermanos, hay un movimiento y este movimiento tiene algo de ver con eso de COVID y con las vacunas, pero no tanto. Es un movimiento en contra del cristianismo y de los cristianos. Aquí no se siente tanto, para los Estados Unidos, en Inglaterra, está muy fuerte. El cristianismo tiene que ir. No queremos tolerar cristianos. Y si no quieren ir, entonces, pues, el presidente Biden dice que ya que que dice, todos los cristianos son racistas y son terroristas. Que no encuentren otra forma de criticar, entonces tiene que ser terroristas. Pero esto no es algo nuevo, hermanos. No es algo que es una novedad, es una cosa que no hemos visto antes. Los Césares, ahí en los tiempos del Nuevo Testamento, tuvieron un patio con jardines y lo puso a estacas ahí que amarraron cristianos y lo untaron con chapapote y diésel y ya que iluminó para sus fiestas en la noche con los gritos de los cristianos muriendo. Y hermanos, cada uno tiene que hacer lo que su conciencia le da. Pero estaba pensando de Hebreos 11 y en el contexto de hoy, de lo que estamos viendo. Y que digo, a la verdad, como cristiano, tú eres digno de meterte entre esos héroes de la fe. Tú tienes el mismo fe, tú tienes el mismo cristianismo, misma salvación de ellos. En Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es necesario para ser salvo, ¿sí? Si revisas a todas las personas en ese capítulo y que dices, quiero saber cómo es, y vamos a hacerlo de esta forma, cómo se identifica la fe de esas personas. Se dice que todos tuvieron fe. Entonces, ¿cómo se identifica esta fe? Para que nosotros también tenemos esta fe. Y ese realmente es los primeros versículos que vamos a ver y que vamos a examinar. ¿Qué es fe entonces? Fe es de ser cierto sobre algo, aunque no puedes tener la evidencia obvia para demostrarlo a la mano. Yo tengo fe que Dios hizo el mundo, pero no puedo mostrarte un video de eso. Y aunque lo hago, hay videos de eso sin duda, por un lado. Pero son de las computadoras, son tecnología que lo hacen como lo hacen los dibujos animados. Y no es que sí pasó así. Hay también videos del Big Bang, pero no es decir que sí pasó. Pero ¿qué evidencia que podamos presentar? No, pues no tengo nada. Pero estoy ciertísimo que se pasó. Y esto es la fe, cuando uno es cierto.
sobre un hecho, sobre algo. Más de pensar que eres cierto sobre un asunto, es tu convicción. O sea, habla mucho más de el café era bueno. Ya tomé un tazo de café y el café era bueno. Ok, lo probé y ya que me gustó, entonces ya, era bueno. Ok, eso no es fe. Fe es algo en que has meditado, has volteado en tu mente, en tu corazón el asunto y resulta al final es una convicción. Nadie me va a convencer de otra cosa. O sea, vamos a decir de esa forma, ¿no? Que yo soy convencido de la creación por Dios y no importa qué hace o qué dice o que ninguna otra cosa, no importa, yo no voy a cambiar mi pensamiento. Es cierto, en mi mente, en mi corazón, es cierto. Sí, ¿por qué sabes que es cierto? Dios dijo. ¿Eso es todo? Dios dijo. Entonces dice muchas veces en la Biblia, en primeros versículos de Génesis, ya que dice que Dios creó el mundo. Ahora, yo tengo que confiar en algo. Si no confío en nada, entonces no me muevo y ya llego a ser una gelatina. Porque no, pues si salgo me van a matar. Si piso, ya que se va a caer al infierno. Si salgo 2 pisos, entonces 2 pasos, entonces se cae el edificio encima. Entonces ya, que puede ser así, una vida nula de todo, ¿no? Yo tengo que creer en algo. Y pues yo creo en carnitas, ya que cuando salimos así de aquí, ya que vamos a comer algo, a lo mejor carnitas, y esto me motiva, ¿no? Pero el asunto es que creemos en cosas. Ahora, ¿a quién que voy a crear? Creer a una persona que es una muchacha de 20 y tantos años, que no sabe nada y que piensa que el hombre es mujer y mujer es hombre simplemente por el dicho. Gente que están atrás de eso de transgéneros y pues ya, pues no. Y que dice una persona conservador, ¿no? Si yo voy al aeropuerto, quiero subir y que ya que dice, ya que tienes la vacuna, pues yo no lo tengo. Y que digo, yo creo y yo declaro que yo tengo la vacuna. Es una mentira, igual como todos estos que están transgéneros diciendo que ya la realidad es otra cosa. Pero si así vale, entonces, si se vale eso, ya, yo lo voy a hacer también con las vacunas. Porque ya, pues demuéstrame que no. Pues no, ya, entonces tienes que sacar sangre y quién sabe qué. Pero el asunto es una convicción firme en el corazón. En versículo 3, por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, Dios trae de la creación en ese asunto de la fe. Mucha gente, o sea, vamos a decir, la mayor parte de la gente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, aceptaron la creación del universo por Dios. No hubo preguntas, no hubo dudas. Y entonces, en una cosa tan obvio para todos, que venimos aquí, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo soy como ser humano? Entonces, ¿cómo soy? Pues soy como Dios me hizo. Estamos aquí porque Dios nos hizo. El propósito, ¿por qué estoy aquí? Pues porque Dios tuvo un propósito que crea a mí. Entonces ya, Dios está en el centro de todo, Dios está en el principio de todo, Dios está en el hacer de todo y Dios está en el sustentar a todo. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿De dónde procedimos? De Dios. Dios hizo todo de la nada, habló y existió. De creer esto, de cierto, con certeza, así es y es fe. Ahora, el Big Bang. El Big Bang es una explosión grande que causó el universo. Ajá. Ok, ahí es donde venimos. ¿Sí? El origen de toda la materia y sustancia que existe ahora es grande explosión. Hace millones, billones, trillones de años. Ok, está bien. ¿De dónde vino masa antes de explotar? Existía nada más.
pero ¿dónde venía? ¿De qué procede? O sea, no responde a nada. ¿Sí? Sí. O sea, digo, ¿de dónde viene ese salón? Si los sillas están a todos así desordenados y todo, digo, ¿de dónde viene ese? Pues hubo una pelea aquí en la noche y ya. No. El señor que creyó que hizo este plaza lo diseñó y luego lo pagó así para constructores al venir a hacerlo, ¿no? Ese es el origen. El origen de la tiradero es algo después, mucho después. 40 años dice que ese plaza existió, entonces ya es mucho después. Pero eso es lo que están haciendo. Están haciendo algo que ya que tratando de explicar el origen de las cosas y pues no es origen de nada, no explica nada. ¿De dónde vino Gretel hoy? ¿Por qué está aquí? ¿De dónde vino? Pues vino de afuera. Ese no explica nada. Claro que vino de afuera, nadie vive aquí. Entonces, o sea, cuando hablamos de esto, tenemos que entender, nadie estaba presente menos Dios cuando Dios hizo la creación. Él es el único que puede comentar realmente. Y él comentó varios lugares, él comenta de la creación. Y entonces cuando nosotros estamos viendo esto, que hay un problema, que ya que lo vemos todo eso, es por fe. ¿Ok? La gente tiene fe. ¿Sí? Si tú metes la llave en tu coche y lo arrancas, ¿crees que va a explotar o que te va a llevar? Pues la fe es que te va a llevar y no va a explotar. Cuando tú subes al pecero, si te van a partir en dos, así con un accidente como el metro, o que ya te va a llevar. Pues uno tiene fe a todos lados, pero en ese caso la gente dice, no, fe es malo, no puedes tener fe. Y esto es lo que este capítulo abarca, examinar la fe. Primer ejemplo, Abel, en Hebreos 4, 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ok, ¿en qué sentido Abel tuvo fe? Y esto es el importe, lo principal de esos dos sermones hoy. Hermanos, ¿tienes fe? Okay. Hay dos cosas. Número uno, la fe es lo que salvó a todas esas personas. Sus obras nos salvaron. Sus obras son consecuencia de su fe. Por tener fe hizo Abraham, Moisés, así Abel, a todos, ¿no? Entonces, su fe es lo que le salva. Dios premia a las personas con fe en Él, no en cualquier cosa, pero en Él, con la salvación, número uno. Y número dos, fe no es en tu cabeza. Fe está en tus manos, en tus pies, en tu boca. La fe de uno se ve por las acciones y conducta de uno. Dices que tienes fe, pero no haces nada. ¿Sí? Como Jesús dijo, ¿cuál es lo mejor de los dos hijos? Un señor tuvo dos hijos. Y el Señor dijo a los dos, vete al campo a trabajar. Uno dijo que sí y no se fue. Y el otro dijo que no y se arrepintió y se fue. ¿Sí? Quien que cuenta es el que se fue. Aquí cuenta en esto, no es que tienes una lista de doctrinas fundamentales y crees en esto, entonces ya vas al cielo. No. Es por la fe en Jesucristo que eres salvo. Y la fe en Jesucristo causa cosas específicas en tu vida. Y estos son una lista para ejemplos de todo ese capítulo. Ahora, el punto de contraste entre Abel y Caín es que Abel hizo mejor sacrificio de Caín. Una obra. Obras no salvan. Fe salva. Pero las obras son consecuencias de lo que eres y lo que eres es por lo que crees. O sea, Dios dice algo, una promesa, un mandamiento,
un comentario y yo lo recibo y lo hago parte de mí. Dios dice, yo hice el mundo. Hecho. Para mí es una certeza. Eso es fe. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que agarrar. Abel cultivaba ganado y Caín era campesino. ¿Qué es la diferencia en los dos sacrificios? Cada uno trajo de sus esfuerzos. Dios se desagradó con lo que Caín le ofreció. Y esto, sin duda, hubo instrucciones a Adán o a ellos antes. Y por eso no hicieron, o bueno, Caín no hizo caso ahí de lo que dijo Dios. Entonces, en entender la fe, tenemos otro elemento muy importante, esencial, la palabra de Dios. Y hay gente que quiere destruir la confianza en la palabra de Dios. No, la Biblia, que tiene muchos errores. Ya, la Biblia ya es de unos viejos que tomaron drogas y ya salió la Biblia. ¿Sí? Que hay muchos errores, hay muchos descuidos, que cosas que no son constantes. Y luego hay mucho comentario que no sirve para nada. Pablo dice que la mujer no debe enseñar ni predicar, ni dirigir. Eso es de viejos. Eso es otro tiempo. Nosotros sabemos mejor. Esto es lo que pasa. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, que ya la palabra de Dios es esencial para la fe. Yo no sé que Dios creó el mundo hasta que la Biblia me lo dijo. Porque la Biblia es con la autoridad de Dios, inspiración de Dios. Entonces sé que Dios creó el mundo. O sea, fe se basa sobre la palabra. ¿Quieres crecer tu fe? ¿Quieres crear fe en alguien? Lea la Biblia. Que al oír de la palabra de Dios causa fe y crece la fe. En Hebreos 9:22, unos capítulos anteriores, dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Dios, mas la oración de los rectos es su voz. O sea, no es el hecho de sacrificar. Esto. Y decimos que eso no es suficiente. Tú pones algo en la ofrenda. Dios no se agrada con eso. Dios no está contento con que tú pones dinero en la ofrenda. Lo que quiere Dios, muy simplemente, es tu corazón. Si tiene tu corazón, debes poner cosas ahí en la ofrenda, como debe ser. Pero lo vemos aquí en ese sacrificios según la palabra de Dios. Caín no ofreció según la palabra de Dios y entonces Dios se enojó con él. ¿Sí? Tito 1:16, profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ok, entonces, ¿qué pasa? La gente pretende de ser muy espiritual, pero Dios no está impresionado. Dios ve el corazón y ve sus órdenes a esta persona. Y cuando esa persona sale de lo que, o sea, ignora, desconoce o simplemente son rebeldes a lo que ha dicho Dios, Dios se enoja con esa persona. Y esto es el punto. No hay fe en ellos. O sea, se confunde la fe y las obras para salvar. Las obras no salvan, ya sabemos eso de varios pasajes. Pero el asunto es que aunque las obras no salvan, las obras son evidencia de la fe. Entonces, una persona puede no hacer ninguna buena obra y ir al cielo. El ladrón en la cruz. O ese mismo día vas a estar en paraíso conmigo, dice Jesús. Ok, está bien. Pero, haciendo buenas obras no va a salvar a nadie. En Judas 1:11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín
y habla de los falsos profetas que están haciendo las cosas en ceremonia formal que no significa nada para Dios. No impresiona a Dios nada. Parece que Dios quiso sacrificios de sangre, o sea, de animales, pero hubo sacrificios de primicias también en el Antiguo Testamento. Primicias, estos son de tus ingresos. Un campesino tiene una granja y que tiene un campo que ponen así trigo ahí. Entonces, cuando es tiempo para la cosecha, primer canasta de cosecha lo lleva al templo y que lo ofrece. Eso es primicias. Eso habla del diezmo. Y fue aceptado, fue mandado. No aceptado, fue mandado. Pero aquí es otra cosa. Ellos no estaban haciendo diezmos, estaban haciendo ofrenda por sus pecados. Y no hay remisión de pecados sin sangre. Y Caín debería haber sabido eso. Ya no hay culpa si no hay información. Sí hay, pero ya que no es tan grave. Pero Dios sí lo llevó muy grave este asunto de él. Lo que los dos hicieron era otra cosa, no de dar diezmos, pero dando algo representando el sacrificio de Jesucristo para sus almas. Tiene que ser que Dios les dio instrucciones aparte que no está registrado en el texto. Pero entonces, ellos no ofrecieron sacrificios que agradó a Dios. O sea, uno sí y el otro no. Y entonces esto es el problema con este pasaje, que Caín no. La segunda diferencia entre ellos, Proverbios 21-27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Ok. Vamos a decir simplemente que Caín tuvo mal su corazón. Esto es el problema. En el sacrificio en sí no se ve que Caín tuvo mal corazón, pero luego mató a Abel. Tuvo celos, envidia, porque su hermano obedeció la palabra de Dios y él no. Y se muestra muy feo. Entonces, si él se quita ya, entonces Dios va a pensar, pues sí, está bien, si lo da grano, así trigo. Entonces, imagínate, los dos tienen un altar de piedras y que Abel lo ponen, un cordero, lo degolla, lo mata al momento, lo ponen en un fogata abajo y que holocausto a Dios. Y Dios está con placer sobre esto. Caín lo pone su maíz. Se le ponen así, un poco de aceite, que unta y se pone el fuego. Palomitas. Palomitas maravillosas. Y se burla de Dios. Y Dios dice, palomitas. Qué payaso. Qué bueno que si Dios no tuviera paciencia, ya un rayo del cielo y hacer chicharrón ahí de este tonto payaso. ¿Por qué hace payasadas ahí enfrente de Dios? Pero eso es lo que hizo Caín. Y se ve su mal corazón después porque mató a quien que lo hizo bien. Ahora, fin de cuentas, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Abel, ¿no? ¿Cuál de los dos murieron? Abel. Murió Abel con su fe, por su fe, por su fe, por su obedecer a Dios y cumplir con lo que Dios quiso, murió, podemos decir. Ahora, y eso es donde empezamos, ¿no? Vamos a empezar. Empezamos con esto y que digo, la gente hoy en día tiene miedo de morir de COVID. Tu Dios no es tan grande que a un COVID que te va a sacar. Y la gente que ya se protege y no se expone para nada, o que toma la vacuna y piensa que es seguro, y a fin de cuentas, ¿qué pasa? Pues tienen un infarto, que se van en un coche, tienen un accidente y muere, que tiene así diabetes y ya es muerto. O sea, le pone en contexto.
tú debes tener más miedo de quién que manda el COVID y quién que se quita y quién sana y quién hiere que así de, pues, otras cosas. Amén. Porque esto es el punto. Dejamos que el mundo y Satanás dicta a nosotros lo que vamos a tener miedo y lo que no. ¿Abel tuvo miedo de obedecer a Dios? En ninguna forma. Ahí está, hermanos. Aplicación. ¿Qué ofrecemos a Dios? ¿Es de nuestro mejor esfuerzo o es un animal ciego? Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Debemos. ¿Con qué motivo ofrecemos? Para competir con nuestros hermanos o por pena damos un mínimo. Pues sí, es que ya que uno empieza a examinar y exactamente por qué hacemos lo que hacemos, por qué vamos ahí vamos a decir, a ser religioso. ¿Qué es nuestro propósito en ser religioso? Y esto es exactamente donde estamos viendo. Esta gente no era religiosos. Ninguna persona en ese capítulo era religioso. Tuvo fe. Y su fe se manifestó en acciones consistentes con fe. Confiaba más en Dios que los peligros y amenazas de gobiernos y de otras personas, de falsos profetas y de todo lo demás. Ellos tuvieron más miedo, temor de Dios. Y hermanos, si te encierras en tu closet, en tu casa, o si sales de la casa sin cubrebocas, ni modo lo que haces, tienes que tener el máximo temor de Dios, no de las cosas. ¿Sí? Vivimos, pero no vivimos, ninguno de esos vivieron en miedo, en terror. Vivimos en fe, confiando en el Señor para todo. La fe de uno habla de la confianza en Dios. Aún con fe es posible que alguien siga a Dios y por esta fe muere. Caín mató a Abel, pero Abel es quien que tuvo la fe, el tipo de fe que es de agrado a Dios. Para Caín, él era un desgraciado total. Ok, entonces esto es, a ver, Enoc 5. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aunque la Biblia no nota mucho sobre Enoc, la nota es bastante importante. Considerando que todos los seres humanos somos pecadores, los pecadores tienen que morir. Es pensado que no va a regresar en el tiempo de gran tribulación y ser uno de los dos testigos para ser matados. ¿Sí? Nada más que está paseando en el cielo unos miles y miles de años hasta que ya llega su última predicación y va a regresar en el tiempo de la tribulación y que se va a morir después y ellos van a matar. Ok, el testimonio de su vida es que agradó a Dios. No sabemos por qué exactamente Dios le llevó directamente al cielo, tuvo sus propósitos, sin probar la muerte, pero así es. No es normal que una persona muere 2 veces y los 2 testigos de Apocalipsis vinieron aparentemente desde el cielo y van a morir. Romanos 8, 8 y 9. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Okay, hay unas aplicaciones aquí que lo voy a mencionar. Está en ese capítulo. Su fe es lo que agradó a Dios. Pero su vida reflejó su fe, su fuerte, fuerte, fuerte fe. Y Dios lo puso a él para un propósito especial, un trabajo especial. ¿Sabes qué, Enoc? No vas a morir ahorita, pero estoy viejo. No, no vas a morir. Voy a llevarte un ángel con un cariota ya que lo lleva, recoge, que lo lleva al cielo.
En el futuro ya tengo otro propósito para ti. Los calvinistas son equivocados, diciendo que nadie puede de ninguna manera agradar a Dios. Hay gente en la Biblia, pecadores pero creyentes, que viven siguiendo a Dios con todo su corazón. En Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Todos estos agradaron a Dios. Entonces la fe tiene que ver con cómo Enoc vivió su vida. Debemos entender que el diario de nuestras vidas tiene que ver con creer lo que Dios nos dice y poner esas cosas por práctica en sus vidas. Estoy muy agradecido que Dios no nos dio más datos de Enoc. Hubo una guerra, él ya que levantó todas las fuerzas de Israel y que se fue así, o de pues, pueblo de Dios, y que lo derrotó los inconversos, los paganos, y hizo un gran obra para Dios. No, si él lo hizo, no lo pasó los datos. No sabemos nada, pero no sabiendo nada, este hombre agradó a Dios con su vida. Su fe causó vida que a la verdad causó que él estaba haciendo muy feliz Dios. Y hermanos, vamos a ponerlo simple. Para entrar en el cielo hay un precio de boleto. Tú no tienes ningún centavo, ningún crédito de buena obra que cuenta. La única cosa que cuenta es la sangre de Jesucristo. Si tienes esto, Jesús como tu Salvador, entras, y si no, no. Y esto es la fe. Dios cuenta la fe. No es elección, es fe. El que tiene fe entra. Ahora, una vez que entras, entiendes lo que tu fe causa en tu vida es de mucha importancia, porque la sinceridad de tu fe, no eres así bocón nada más hablando y diciendo, pero no haciendo. No, la sinceridad de tu fe se ve por tus obras, por tu vida. Y ahí es donde entran obras. No es que causa la salvación, es que hace válido la salvación. Son las evidencias que uno sí es salvo. La persona que dice que es salvo y sigue matando a otros, ¿realmente crees? No, el cristiano confiesa sus pecados, arrepiente de sus pecados y luego abandona sus pecados. A lo mejor que no es perfecto eso, pero sí, eso es donde está moviendo, está haciendo. Encontrando a Dios. Ahora, el versículo 6 se rompe y que regrese, como en el primer versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no creo en calvinismo, ya que si escuchan mis sermones ya saben que no. Yo creo que es una secta, porque ellos han definido la fe en otra forma. La fe es que tú eres elegido y Dios te pone en la fe y entonces te vas al cielo por tu elección, no por tu fe. Predicadores hoy en día muy fuertes calvinistas de Hueso Colorado están diciendo, los bautistas, no bautistas reformados, porque hay esos tipos, pero bautistas no reformados, bautistas y metodistas y otros están enseñando herejía, que por recibir a Jesucristo será salvo. ¿Sí? Y es una conversión por decisión, y esto no es, eso no es bíblico. Discúlpame, pero sí es bíblico. En el primero de Juan, en Juan, primer capítulo, versículo 12, dice, los que reciban a Cristo. Es una acción que yo tengo que hacer para ser salvo. Yo tengo que recibir a Cristo. Yo tengo que decir que yo creo en Él. Después de meditarlo, yo tengo la convicción, la certeza que Jesús murió en la cruz por mí y yo soy salvo porque yo recibo su obra en la cruz. Esto es lo que lo salva. Ok. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe cristiana. Entonces la fe, se ve por su vida. Metido dentro de este capítulo, en ese versículo 6, sobre todo es posible que acercarse a Dios y de encontrarle.
Pero de nuevo, la única forma es por fe. No habla de elección en ese capítulo. Lo que agrada a Dios es la fe. ¿Okay? Si somos elegidos, y pues la Biblia habla de elección, y sí, somos elegidos. Pero ese no es lo que nos salva. Nos salva Jesús, nos salva la fe en Jesús. La única cosa que salva. ¿Sí? Entonces, cuando estamos viendo esto, hay dos requisitos para ser salvo, para tener fe que agrada a Dios. ¿Qué son esas dos cosas? Primero, a fuerzas debes temer. Número dos, tienes que agradar a Dios. Y número tres, la fe es vista en su vida. Esas son tres cosas, ¿no? Pero hay dos requisitos adicionales impuestos por Dios que vas para que entonces encuentres a Dios. ¿Cuáles son? Crees en la existencia de Dios y crees que Dios es un galardonador. ¿Qué son esos? Dios existe. Y esto voy a hacer muy finito aquí en mi explicación. ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa esta palabra Dios? Hay muchas palabras que refieren a Dios. ¿Qué significa Dios? La palabra, entre comillas, Dios. Dios significa un ser supremo que decide nuestra situación en la vida. ¿Sí? Habla de este ser supremo que es el creador de todo el universo y también es el sustentador de todo que hizo, que creyó. En Colosenses 1:16 dice que Jesús, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, no es creado, y todas las cosas en él subsisten. Después de crear, se sostiene toda su creación. ¿Ok? Dios es quien que decide mi situación en la vida. Es el ser supremo. ¿Ok? Si yo nazco con un ojo sin vista o así sordo o así que no puedo hablar, tartamudo, o si ya que nazco sin manos, sin pies, con un defecto como síndrome Down o cualquier cosa, ¿quién lo hizo? Dios. Porque Dios decide mi situación en la vida. Cuando entré, todo el tiempo durante, y esto es lo que ya que define que es Dios. Ahora, también ese mismo persona, Dios, es galardonador. ¿Qué es esto? Es alguien que premia o reparte buenas y malas cosas según la conducta de cada uno. Es el juez. Es cierto, la fe cristiana se basa sobre el ser de Dios, que es Dios que decide antemano la situación y vida de cada uno, y después que las cosas que corren en su camino, castiga, premia y restaura a lo perdido que las personas pierden por mal hecho de otros. Dios hace esto sobre un solo elemento. ¿Cuál es? La fe. Porque unos van al infierno y otros van al cielo. ¿Qué es el crítico? Una persona que cree en la existencia de Dios, una persona que cree que Dios hizo el universo y se va al infierno. ¿Qué es la cosa que decide la situación de cada uno? Su fe en Jesucristo, ¿no? Dios es su Salvador. Si cree que existe Dios y que hizo el universo, pero no cree en Jesús como su Salvador, no va al cielo. Todas estas personas, ¿cuál de esas personas en este capítulo no se fueron allá al cielo? ¿Puedes distinguir uno? ¿Tienes razón de presumir que uno ya era un converso? Ninguno. Todos en capítulo 11 de Hebreos eran creyentes porque tuvieron la fe en el Salvador. Y esto es donde hay otro base principal. ¿Sí? La fe decide la salvación de uno. Pues,
la perdición en el infierno. Sí. Esto es porque es tan importante la fe. Noé. Noé en versículo 7, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios, fue advertido, esa no es la palabra de Dios. ¿Lo ves cómo entran esas cosas así repetidamente? Por Dios, acerca de las cosas que aún no se veía. Ok, bueno, eso parece como fe es algo en que no se ve todavía, no se manifiesta cómo. ¿Sí? No se veía. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo. La fe predica, anuncia, es gerardo. Y esto es muy importante, hermanos. No puedes ser cristiano, tener fe para que te salva. Y está tímido y así quietecito que no quieres decir nada a nadie. Y así de tu mejor amigo, tu pastor o algo así, muy entremetidos así en las cosas de Dios. Y vas a decirlo así de tonos bajos. Yo también soy cristiano. No empieza a hacer una gran estructura. Pero la gente ahí dice, mire ese viejito. Y se tomó un año a hacer el arca. Dice, ¿qué está haciendo, Noé? Tu casa no tiene base. Está flotando, está así sobre tabicas. ¿Qué? ¿Por qué no lo haces así bien? Cimiento, todo. No es una casa, es un nave. ¿Nave? No hay agua aquí. Tenemos que ir al río. Está 5 millas de aquí, ya que, ¿para qué? Allá, ¿cómo vas a pasar a un gran anemolón así allá? Y luego, si lo pones ahí en el río, se va a tapar. Es un arroyo. No, y que va a llover. ¿Que va a qué? Que va a llover. No conozco esa palabra. ¿Qué es esa palabra? Llover. Nulo. No entiendo nada. Es que el agua va a caer del cielo encima. ¿Sí, de veras? Estás bromeando, ¿verdad? Pero estás gastando mucho dinero en tu broma. ¿Qué? ¿Se va a llover? No. ¿Y si nos mojamos, qué? Mira, yo tomo una ducha cada semana, aunque lo necesito, no, yo no voy a tomar una ducha, entonces ya si está lloviendo, yo no tengo que ir hasta el río para bañarme. Aquí, así en mi patio, que voy a estar jabón así, y que voy a bañarme. Entonces, ya que es así, pero un tonto. Y Noé siguió. Entonces, esto es el punto, ¿no, hermanos? Formó su vida, moldeó su vida sobre lo que creía. ¿Sí? Eso es lo que hizo Noé. Y Dios fue muy agradecido así por la vida de él. Por eso Dios advirtió a Noé de la ira de Dios que iba a caer sobre el mundo para destruirlo en agua. Entonces, en el caso de Noé, su fe controló y moldeó el carácter de él mismo en la conducta de su vida, en todo de su vida. Por esta fe condenó al mundo. Sí. Dios dice, lo que hacen ustedes están mal. Por eso voy a castigarles. Y que todos van a morir, menos Noé y su familia. Y eso no me afecta. Yo no voy a cambiar. La palabra de Dios no me afecta, no me importa. Noé. Y este es la drástica contraste entre alguien que tiene fe y alguien que no. Alguien que tiene fe corrige su vida, cambia su vida, ordena su vida según los dichos de Dios. Ahora, hablamos de la importancia de la palabra de Dios. Hablamos también, debemos hablar y ponerlo muy claro. Tú debes estudiar y entender esa palabra de Dios, ¿no? Porque es clave para tu fe. El mundo vivía desafiando lo que Dios dice. Ignora voluntariamente todo lo que Dios ha instruido a ellos moralmente.
pero ignorando el poder y justicia de Dios a su propio peligro. Cayó la ira de Dios, no aguantaron, perecieron todos. Su fe cristiana, su vivir piadosamente les salvó. Y les salvó en una forma no de su alma, sino de su ser, su cuerpo físico. Les salvó. Su alma ya fueron salvos porque tuvieron fe. En su caso, esta fe era un excelente ejemplo a lo que dice Dios. Yo vivo como si es cierto. ¿Tuvieron experiencia con lluvia? No. Dice que no ha llovido antes en la tierra. No supieron qué era. Entonces, Dios dice que va a caer agua del cielo, que nunca ha hecho anteriormente. Yo lo creo, porque Dios lo dice. Pero los demás, no, hazme un cuento más divertido, porque eso no me entretiene. Nunca va a pasar eso, porque nunca ha pasado. ¿Has oído eso? Dios va a juzgar el mundo. No, ya que Dios ya no juzgue el mundo. Noé vivió como si las palabras de Dios son ciertas. Y esta es la fe cristiana. No si estás haciendo esto, tú y tu vida no agradan a Dios. En 2 de Pedro 2:5, una frase muy importante aquí. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La vida de un cristiano es de ser predicador. Esa palabra pregonero en griego significa heraldo de la verdad divina. ¿Sí? Vive demostrando y hablando de lo que Dios ha dicho en la Biblia, en su palabra. ¿Sí? Nosotros hablamos de lo que es nuestra certeza. Cristiano que es salvo, tiene fe, habla de lo que es cierto. Hermanos, yo no creo que, pues, muy pocos de nosotros, ¿no? Que van ahí a frente de Walmart y que va a poner así una caja y pararse encima y gritar, yo creo que Dios creó el mundo. Pero hermanos, aquí sí hablamos de esto. Nosotros, ustedes, yo. Estamos hablando de las cosas de Dios. Es una declaración. Hay gente que entra y sale de aquí con nosotros que son inconversos y ellos sí son testigos a lo que estamos hablando. Aquí tenemos un montón de folletos que proponen así las cosas de Dios que creemos. Pero dice, esto es lo que hace un cristiano, predicador. Todos somos pecadores, todos somos heraldos para Dios, para avisar al mundo de lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú dices que te vas con unos amigos a comer, ahí en Vips, y que todos piden cervezas y que luego dice, ya pídele uno tú. Y dices, no, porque Dios no agrada con la ebriedad. Y yo soy un obediente cristiano, yo no voy a tomar alcohol. Tú estás predicando a ellos. ¿Y sabes qué? Dice, no, no es predicación. Sí, sí es predicación. ¿Y sabes qué? Mucha gente, Esteban ya subió y predicó y dice, ustedes los judíos son culpables por la sangre de este hombre inocente, el Hijo de Dios, enviado, Dios en carne, y ustedes, y lo mataron. Levantaron piedras y lo mataron. Pues así, pues ahí en Biblia, a ver si no lo busquen piedras para matarte. Porque es igual. No aguantan. ¿Sí? Dicen los homosexuales. Déjanos vivir, déjanos así de nuestras cosas. Tú haces tus cosas, yo hago mis cosas y ya no se mete en nuestras cosas. Qué bueno para ellos. Para cristianos. No, 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 no. Los cristianos no pueden estar enseñando a sus hijos sobre el infierno. No. Que Dios va a juzgarlos, que no siguen el camino de Dios. No, no, no. Ellos quieren matarnos, ellos quieren hacer persecución de los que son justos. Así es, hermanos. Dice, fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. La fe causa una herencia. Todos en ese capítulo tuvieron fe. Todos en ese capítulo están en el cielo con Dios.
heredaron la consecuencia de la justicia, realmente, vivido por la fe. El cielo. Se fueron a la casa de Dios para vivir para siempre, ahí con Dios. Jesús dice que ya que cuando mueres, es ausente Pablo dice, ausente de la carne, es presente con Jesús. Y para siempre, sin parar, sin separarse, nadie va a separarnos de la presencia de Cristo. Vamos a estar ahí en su presencia. Cuando Jesús regrese, vamos con él. Se va a pasear Jesús, va así a Pluto, nosotros vamos con él. Donde él va, ya yo voy a estar. Todo el cielo va con él. Porque es la promesa de Dios. Y ahí donde está Dios, pues es el paraíso. Es el cielo. Mi pregunta, terminamos. ¿Tienes fe en tu vida? Todos están con mucho miedo sobre el coronavirus. Pero la verdad, confía en Dios para todo. Abel confiaba en Dios y aún fue matado por su hermano. Hubo otros que ya que recibieron persecución y otros que ya que pues fueron matados ahí más luego en el capítulo. No obstante, dice Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, Dios me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job dijo, Dios me mandó y esto tengo confianza. Sus tres amigos llegan y dicen, tú ya eres un hipócrita, Job, Dios te está castigándote, todo eso, no hay otra razón, no hay otra explicación. Dios está castigándote porque hiciste algo mal. Job reflexión. Yo confesé todos mis pecados a Dios, yo lo he abandonado. Estoy viviendo como debo vivir. Ay, santísimo, ya estás ahí haciendo tus oraciones como un santo, y ya que tú eres mugroso como todos. Sí, tengo pecado, pero ya estoy ordenando mi vida, estoy bien. Y ya 40 tantos capítulos de asalto tras asalto. No, mira, y esto ya es considerado, ya esto es considerado, ya que ahí con tus hijos no es considerado, ya que hay otra cosa, ya que eso otra cosa. Y entonces todo, y Job afirmó, no, yo estoy siguiendo a Dios correctamente, no me mueves con tus argumentos, no puedes convencerme, afirmo, estoy siguiendo a Dios, lo que yo sé de su palabra, de su voluntad, estoy haciendo. Y dice, y ni modo, aunque Dios me quita la vida, voy a seguirle. Porque el asunto es, tú estás fracasando, entonces ya debes salirse de ser cristiano. Sí, pero, hermanos, el compromiso, la dedicación de estas personas, ¿dónde está entre la gente con miedo? Tienen miedo de todo. Y hermanos, esto no es gente con fe, simplemente. Ya debemos obedecer las tontas reglas de así del gobierno. Ok, hacemos eso. No te cuesta nada poner la máscara. Si tiene la vacuna, no debe necesitar máscara. Eso es lo que nos prometieron antes de la vacuna. Ahora ya que tomé la vacuna, ¿puedo quitar la máscara? Pero ahora no, todavía ya tienes que usarlo. O sea, es como una vez cuando yo era muy chiquito, hubo un terreno baldío atrás de nuestra casa y hubo un gran árbol ahí y fuimos a jugar bajo ese árbol. Y entonces, pues yo estaba siguiendo a mis hermanos, ¿no? Porque no nos deja salir de la casa. Ellos estaban cuidándonos. Y entonces, que nos fuimos ahí y que ella agarró una flor y que luego ya, y se comió. Y yo, ok, yo agarro uno también. Voy a comer. ¿Qué haces? Voy a comerlo, uno como tú. Y que dijo, a ver, déjame ver. ¿Ya? Dije, ¿cuál vas a agarrar? Ay, ese es veneno.
¿Cuál no? Veneno. Ay, ese es veneno. Se quitó todos los pedales y que se quedó. Pero no quiero comer. Mira, de risa y risa, risa, porque yo era tonto. Así están haciéndonos, hermanos. A ver qué tan tonto que podamos poner. Bueno, mi opinión. Pero yo digo, la gente salva. Tienen fe en Dios. ¿Mueren de COVID? Sí. Mueren de infartos. Mueren de accidentes. Mueren de cualquier cosa. ¿Y quién controla eso? El gran zar de COVID. Dios. Y déjame hacerte una pregunta. No es para que seas así, descuidando, así de precauciones. Si vienes de la calle, debes lavar las manos antes de comer. No es de COVID, hermanos. Ese es de siempre y nunca lo decimos. No decimos eso en el pasado. Pero ya debes hacerlo. Es buena cosa. Pero déjame hacerte la pregunta. Si tú sigues todas las precauciones y Dios dice es tu tiempo de morir, ¿tú puedes detenerlo? Vas a morir, ¿no? Y si Dios dice no es tu tiempo de morir, igual. O sea, ten miedo de Jesús, de Dios, de la ira de Dios, que se enoja con nosotros. ¿Y por qué Dios se enoja con nosotros? Porque no estamos haciendo la vida de un cristiano, no estamos testificando, no estamos orando, no estamos yendo a la iglesia. Esto es lo que debemos tener miedo, no de una tonta enfermedad. Y a la verdad, recuerden, no de todo el público, nada más de la gente que tiene COVID, completamente comprobado que tiene COVID, 1% mueren. 1%. Esto, hay otras enfermedades que hemos tenido que son peor que eso. ¿Y por qué tanto miedo, tanta cosa de COVID? Sí, son afuera de las porciones que debe ser. Y esto es lo que ya que nosotros tenemos que ver. Pues, ¿qué nos afecta? ¿Qué importa? No importa porque estamos parando la vida cristiana. No venimos a los servicios, no venimos a las comidas, a los desayunos. Estamos así, si pues conectamos por Zoom, ni eso hacen muchos. A mí me da coraje, ¿no? Que por un año, hablamos con la gente. Hermana, yo no me gusta verlo así en Zoom. No me acomodo. Cuando tienen servicios en el local, avísame, yo voy a estar ahí cada domingo. ¿Estamos? ¿Cuántos meses que tenemos? 1 mes y medio aquí. ¿Y qué? Lo avisamos antes que entramos y no han aparecido. Como pastor, lo mismo. Excusas y excusas. Y ninguna excusa sale delante del Rey de los Reyes. Él sabe que estás haciendo excusas nada más para no cumplir, por ser flojo espiritualmente. Y esto compara todo tu vida, todo lo que está pasando ahorita para la iglesia cristiana y lo que pasa a estos creyentes en Hebreos 11. Y tenemos que concluir, hermanos, y terminamos para escuela dominical. Tenemos que concluir que somos dignos de ser nombrados entre estas personas, con la timidez que tenemos. No estoy diciendo que sale a la calle, a un teatro o algo así, que no tienes máscara y estás besando extraños y cosas así. No. Pero estoy diciendo que no debemos tener miedo de esa cosa y no debe manejar a nuestras vidas como quiere Satanás hacer. Bueno, vamos a
terminar. Señor en los cielos, pido que puedes perdonar nuestros pecados y hacer la gente de Dios con denuedo, Señor, que pueden seguir adelante predicando y haciendo lo que desea Dios de nosotros. En el nombre de Jesucristo, vamos a tomar una